Muy buenas noches. Mi nombre es Harold Ciatoba Restrepo. Estoy haciendo este trabajo en compañía de mi compañero Sebastián Duque Quintero y en este caso voy a explicar el ejercicio en el cual vamos a ver un ejemplo de estructura de datos tipo grafo. Bueno, para este ejemplo ya tenemos pues el diseño, el software ya programado, tenemos el algoritmo realizado y lo que voy a hacer es explicar cada una de las líneas. Bueno, entonces vamos a empezar. Para eso empezamos utilizando estas dos librerías, que es la librería principal IOStream y CSTDlib. Listo, utilizamos el using name std para la entrada y la salida de datos para que no haya ningún problema y vamos a empezar a crear las estructuras. Entonces aquí vamos a crear dos estructuras, una estructura tipo nodo y una estructura de tipo arista. Entonces aquí en la estructura tipo nodo vamos a definir variables, una variable de tipo carácter donde va a almacenar el nombre del vértice o nodo. Vamos a tener un puntero siguiente y vamos a tener una estructura de tipo arista que se va a llamar adyacente. Listo. Entonces este va a ser el puntero hacia la primera arista del nodo. Bueno, aquí vamos a crear una estructura llamada arista, también de tipo nodo, que va a tener un puntero que se llama destino, que este va a ser el puntero al nodo de llegada. Y también vamos a llamar aquí este puntero siguiente, listo, al siguiente nodo arista. Bueno, aquí estamos definiendo pues el puntero de tipo nodo, que lo vamos a llamar tnodo, y aquí el puntero también, aquí vamos a llamar otro puntero que se llama tarista. Listo. Entonces, bueno, este tnodo lo vamos a llamar P, que va a ser el puntero de cabeza. Y aquí vamos a empezar con una función de tipo void a crear el menú. Entonces dice, aquí creamos el menú, aquí creamos la función para insertar el nodo, aquí para agregar aristas al nodo, aquí también, o sea, son estas dos funciones para agregar las aristas, aquí para vaciar las aristas, eliminar nodo, eliminar arista, mostrar grafo y mostrar las aristas del nodo. Entonces vamos a ver nuestra función principal. Nuestra función principal en main, vamos a empezar con las opciones del menú. Listo. Esto es para cambiarle el color, pues para que se vea diferente. Entonces vamos a empezar con un ciclo do while. Listo. Entonces en este menú vamos a utilizar, aquí declaramos una variable de tipo entero llamada OP, que es la que vamos a utilizar en esa sentencia switch para crear nuestro menú. Entonces en este menú empezamos en el caso 1, vamos a insertar el nodo, utilizamos su respectivo break para pasar al siguiente caso, que es el caso 2, donde vamos a insertar aristas, eliminar nodo el caso 3, eliminar arista el caso 4, mostrar grafo el caso 5 y mostrar aristas el caso 6. En caso tal de que no se cumpla ninguna de estas, le vamos a dar opción no válida y su respectivo break. Este ciclo se va a hacer mientras la opción no sea 7. Cuando la opción sea 7, entonces ahí va a salir el programa. Entonces la opción 7 va a ser salir. Bueno, para insertar un nodo al grafo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una función de tipo void que se llama insertar nodo. Entonces en esta función vamos a utilizar el puntero que habíamos definido en la parte de arriba y vamos a decirle, entonces vamos a empezar con nuevo, lo vamos a igualar a nueva estructura de tipo nodo, le vamos a decir ingrese variable por medio de este cout. Esta variable la vamos a ingresar en la variable nuevo en la posición nombre. En la posición nombre de la estructura del nodo. Entonces ese nuevo va a pasar al puntero siguiente que lo va a inicializar en null y luego va a pasar ese nuevo al puntero adyacente que también lo va a inicializar en null. Entonces aquí vamos a utilizar un condicional. Ese condicional nos va a decir que si p es igual a null, entonces p va a ser igual a nuevo. Entonces aquí lo que está haciendo es poniendo ese dato en la variable nuevo, o sea, el dato que acabamos de ingresar. Entonces ese va a ser el primer nodo. Si no,
Entonces vamos a utilizar un ciclo while donde dice si t es igual a, perdón, que t sea igual a p, entonces t va a ser igual a siguiente diferente de null, en la posición siguiente diferente de null. Listo, entonces seguimos aquí. Lo va a igualar a t en la posición siguiente y t en la posición siguiente va a ser igual a nuevo. Entonces él me va a sacar aquí este mensaje que dice nodo ingresado. Así ya estamos ingresando nodos al grafo. Para agregar una arista a nuestra estructura de datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una función de tipo void, ¿sí? Y la vamos a llamar agregar arista. En esta función vamos a utilizar estos punteros tnodo, los que habíamos definido anteriormente, que lo vamos a pasar por referencia a un auxiliar, y tnodo, que vamos a pasarlo por referencia a un segundo auxiliar. Vamos a tener dos auxiliares. Y tarista, que también lo habíamos definido anteriormente, lo vamos a pasar por referencia a una variable nuevo. Entonces, arista lo vamos a nombrar como Q y vamos a utilizar un condicional que dice, si entonces, aquí para este auxiliar lo que vamos a hacer es que esta variable auxiliar la vamos a iniciar en la posición adyacente que va a ser igual a null. Ahí va a empezar nuestro condicional. Entonces dice auxiliar va a pasar en la auxiliar en la posición adyacente, va a pasar a ser nuevo y nuevo va a pasar en la posición destino, va a pasar a ser auxiliar 2. Entonces ahí estamos añadiendo nuestra primera arista. En el caso contrario, esta t arista que la llamamos q va a ser igual a auxiliar en la posición adyacente. Y vamos a utilizar un ciclo while que dice que t arista o q en la posición siguiente, mientras sea diferente de null, o sea, mientras esta condición se cumpla, entonces q o la t arista va a ser igual a q en la posición siguiente y nuevo en la posición destino va a pasar a ser igual a 2. Entonces después de eso, t arista o q en la posición siguiente va a pasar a ser igual a nuevo y ahí agregamos la arista a nuestra estructura. Bueno, este procedimiento lo que va a hacer es que se encarga de insertar un dato en la arista. Listo, entonces para eso vamos a utilizar una función de tipo void que se va a llamar insertar arista. Aquí vamos a definir dos datos de tipo char, de tipo carácter, uno que se llama ini y otro fin, y vamos a utilizar el tarista, que es el puntero que habíamos definido anteriormente, y lo vamos a iniciar de una vez en nueva estructura llamada arista. Entonces, tnodo, auxiliar y auxiliar 2, los dos auxiliares anteriores. Vamos a utilizar un condicional que tiene que cumplirse esta función. P tiene que ser igual a null. Listo, entonces si P es igual a null, entonces le decimos que el grafo, perdón, está totalmente vacío. Y retornamos. Listo, entonces aquí nuevo en la posición siguiente va a iniciar en null. Vamos a mostrar. Vamos a imprimir lo que diga ingrese nodo inicio. Entonces el nodo inicio lo vamos a almacenar en la variable ini y el nodo final en la variable fin. Entonces auxiliar va a pasar a ser igual a p y auxiliar 2 también va a pasar a ser igual a p. Entonces aquí vamos a utilizar un ciclo while, donde dice que mientras auxiliar 2 sea diferente de null, entonces vamos a utilizar un condicional que para que este condicional se cumpla, auxiliar 2 en la posición nombre debe ser igual a fin. Aquí utilizamos un break y decimos que auxiliar 2 va a ser igual a auxiliar 2, pero ya en la posición siguiente. Y utilizamos nuevamente un ciclo while, donde vamos a utilizar el primer auxiliar que tiene que ser diferente de null. Volvemos al mismo ciclo donde dice que auxiliar en la posición nombre debe ser igual a ini, o sea, al inicio. Y aquí lo que hacemos es, llamamos el de agregar arista, ¿cierto? Llamamos la función anterior y utilizamos auxiliar, auxiliar 2 y nuevo y retornamos. Y aquí lo que hacemos es que pasamos a auxiliar, lo igualamos a auxiliar, pero ya en la posición siguiente. Ahí lo que estamos haciendo es ingresando el dato en la arista como tal.
Bueno, para este procedimiento vamos a utilizar una función de tipo void. Este procedimiento lo vamos a hacer para eliminar una arista. Listo, o sea, eliminarla no, vaciarla. Entonces vamos a utilizar una función de tipo void que se llama vaciar aristas y vamos a utilizar el puntero tnodo y lo vamos a pasar por referencia auxiliar. Entonces este arista que lo vamos a llamar q, r, vamos a decir lo siguiente entonces, que q va a ser igual a auxiliar en la posición adyacente y vamos a utilizar un ciclo while que diga que mientras esta función se cumpla, que q en la posición siguiente sea diferente de null, entonces R va a ser igual a Q y después de eso Q va a pasar a ser Q pero en la posición siguiente. Y ahora vamos a borrar lo que haya en R. Aquí estamos eliminando el dato que hay dentro de la arista, o sea, estamos vaciando la arista como tal. Y en la siguiente función lo que vamos a hacer es eliminar un nodo. Listo, entonces para eliminar ese nodo también vamos a utilizar una función de tipo void donde vamos a utilizar una variable de tipo carácter que se va a llamar var y vamos a utilizar este puntero. También vamos a utilizar el auxiliar y una nueva variable anterior y vamos a inicializar ese auxiliar en P. Listo. Entonces vamos a decir eliminar un nodo. Entonces vamos a utilizar un condicional donde dice que si P debe ser igual a null. Si P es igual a null, entonces lo que hacemos es que decimos el gráfico está vacío. Porque si P es igual a null, quiere decir que ahí no hay absolutamente nada. Entonces, vamos a decir, ingrese el nombre de la variable y lo vamos a almacenar en esta variable de tipo carácter llamada var. Y aquí vamos a utilizar un ciclo while donde dice que mientras auxiliar sea diferente de null, se cumpla esta función. Entonces dice, si auxiliar en la posición nombre es igual a var, o sea, la variable anterior, entonces vamos a decir, a hacer como unos condicionales anidados. Entonces aquí dice, si auxiliar en la posición adyacente es diferente de null, entonces llamamos a esta función anterior y le decimos vaciar aristas en la posición auxiliar. O nuevamente abrimos otro condicional que decimos que si auxiliar es igual a P, entonces P lo vamos a igualar a P en la posición siguiente y vamos a eliminar ese auxiliar. Y aquí vamos a decir nodo eliminado. Listo, si no se cumple, entonces vamos a decirle que anterior en la posición siguiente va a ser auxiliar en la posición siguiente. Y lo que vamos a hacer es eliminar ese auxiliar. Aquí lo que vamos a hacer es imprimir algo que diga nodo eliminado y retornamos. Si no, bueno, aquí ya lo que estamos haciendo es cerrando condicionales. Vamos a igualar anterior a auxiliar y auxiliar lo vamos a poner en la posición siguiente de la estructura. Ya para eliminar una arista, vamos a utilizar nuevamente una función de tipo void que se llama eliminar arista. Y en esa arista, en esa función, perdón, lo que vamos a hacer es utilizar variables de tipo carácter, las mismas que habíamos definido anteriormente, ini y fin. Vamos a utilizar el puntero que habíamos definido también anteriormente, tnodo, el auxiliar y el auxiliar 2. Y la T arista también Q y R. Entonces vamos a decir eliminar arista. Listo, vamos a imprimir eliminar arista, ingrese nodo inicio, que es el que que es el que se almacena en la variable ini, e ingrese el nodo final, que es el que se almacena en la variable fin. Listo, entonces auxiliar lo vamos a igualar a P y auxiliar 2 también lo vamos a igualar a P. Entonces vamos a utilizar un ciclo while que dice que mientras auxiliar sea diferente de null, vamos a utilizar un condicional que diga que auxiliar 2 en la posición nombre va a ser igual a fin. Si esto se cumple, entonces hacemos un salto y decimos que si no, si auxiliar 2 es igual a auxiliar 2 en la posición siguiente. Listo, aquí vamos a utilizar nuevamente otro ciclo while para el auxiliar 1. Entonces dice, auxiliar 1 debe ser diferente de null para que se cumpla el ciclo. Entonces, si auxiliar en la posición nombre es igual a ini, entonces Q lo vamos a igualar a auxiliar en la posición adyacente. Y vamos a utilizar otro ciclo while donde dice que si Q es diferente de null,
Dentro de ese ciclo while utilizamos un condicional que dice Q en la posición destino es igual a auxiliar 2. Entonces, aquí vamos a hacer un condicional anidado que dice que si Q es igual a auxiliar en la posición adyacente, entonces ese auxiliar va a pasar a la posición adyacente, lo va a igualar a auxiliar en la posición adyacente y adyacente en la posición siguiente. Listo, si no, R lo vamos a utilizar, lo vamos en R en la posición siguiente, lo vamos a igualar a Q en la posición siguiente y vamos a eliminar ese Q. Entonces aquí imprimimos arista tal eliminada y aquí retornamos. Entonces, aquí ya nos salimos del ciclo y decimos que R lo igualamos a Q, Q lo igualamos a Q en la posición siguiente y auxiliar lo igualamos a auxiliar en la posición siguiente. Bueno, ahora para mostrar el grafo lo que vamos a hacer, nuevamente una función de tipo void, aquí lo que estamos haciendo es utilizar esas funciones para todo el ejercicio como tal, y la función se va a llamar mostrar grafo, entonces empezamos, utilizamos el puntero, tnodo y ptr, y arista AR, listo, entonces ptr lo igualamos en p, y vamos a decir nodo, lista de adyacencia. Entonces utilizamos un ciclo while donde dice, mientras ptr sea diferente de null, imprimimos ese ptr en la posición nombre, ¿cierto? Y aquí dentro de este ciclo utilizamos un condicional que diga ptr en la posición adyacente debe ser diferente de null. Y AR debe ser igual, entonces AR lo igualamos a ptr en la posición adyacente. Utilizamos un ciclo anidado para esa función AR, perdón, para esa variable AR, donde diga que AR va a ser diferente de null. E imprimimos lo que hay ahí, perdón, imprimimos AR en la posición destino, en la posición nombre. Y AR lo igualamos a AR en la posición siguiente. Saliendo del ciclo, ya ptr lo vamos a igualar a ptr en la posición siguiente y utilizamos un inline. Eso para mostrar el grafo. Y para mostrar las aristas, nuevamente una función de tipo void, que se llama mostrar aristas. Utilizamos este nodo, el auxiliar, t arista ar, la variable de tipo carácter var, y entonces vamos a decir ingrese nodo, lo almacenamos en var y vamos a auxiliar, lo vamos a igualar a p de una vez. Entonces vamos a utilizar un ciclo while donde dice que auxiliar debe ser diferente de null. Entonces dice si vamos a utilizar un ciclo dentro, perdón, un condicional dentro de ese ciclo que diga si se cumple esta función que dice auxiliar en la posición nombre igual a var, entonces utilizamos un condicional anidado que diga si auxiliar en la posición adyacente es igual a null, el nodo no tiene aristas. Si no, entonces nodo, lista de adyacencia, entonces imprimimos aquí el auxiliar en la posición nombre y AR lo igualamos a auxiliar en la posición adyacente. Utilizamos un ciclo anidado donde diga que AR diferente de null, entonces imprimimos AR en la posición destino, en la posición nombre y AR lo igualamos a AR en la posición siguiente. Utilizamos un inline, retornamos y le decimos que si no se cumple este ciclo, aux en la posición aux lo igualamos a aux en la posición siguiente. Y así estamos mostrando las aristas. Bueno, para insertar un nodo al grafo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una función de tipo void que se llama insertar nodo. Entonces en esta función vamos a utilizar el puntero que habíamos definido en la parte de arriba y vamos a decirle, entonces vamos a empezar con nuevo, lo vamos a igualar a nueva estructura de tipo nodo, le vamos a decir ingrese variable por medio de este cout. Esta variable la vamos a ingresar en la variable nuevo en la posición nombre en la posición nombre de la estructura del nodo. Entonces ese nuevo va a pasar al puntero siguiente que lo va a inicializar en null y luego va a pasar ese nuevo al puntero adyacente que también lo va a inicializar en null. Entonces aquí vamos a utilizar un condicional. Ese condicional nos va a decir que si p es igual a null, entonces p va a ser igual a nuevo. Entonces aquí lo que está haciendo es poniendo ese dato
en la variable nuevo, o sea, el dato que acabamos de ingresar. Entonces ese va a ser el primer nodo. Si no, entonces vamos a utilizar un ciclo while donde dice si t es igual a, perdón, que t sea igual a p, entonces t va a ser igual a siguiente diferente de null, en la posición siguiente diferente de null. Listo, entonces seguimos aquí. T lo va a igualar a T en la posición siguiente y T en la posición siguiente va a ser igual a nuevo. Entonces él me va a sacar aquí este mensaje que dice nodo ingresado. Así ya estamos ingresando nodos al grafo. Para agregar una arista a nuestra estructura de datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una función de tipo void, ¿sí? Y la vamos a llamar agregar arista. En esta función vamos a utilizar estos punteros tnodo, los que habíamos definido anteriormente, que lo vamos a pasar por referencia a un auxiliar, y tnodo, que vamos a pasarlo por referencia a un segundo auxiliar. Vamos a tener dos auxiliares. Y tarista, que también lo habíamos definido anteriormente, lo vamos a pasar por referencia a una variable nuevo. Entonces, este arista lo vamos a nombrar como Q y vamos a utilizar un condicional que dice, si entonces, aquí para este auxiliar lo que vamos a hacer es que esta variable auxiliar la vamos a iniciar en la posición adyacente que va a ser igual a null. Ahí va a empezar nuestro condicional. Entonces dice auxiliar va a pasar en la auxiliar en la posición adyacente, va a pasar a ser nuevo y nuevo va a pasar en la posición destino, va a pasar a ser auxiliar 2. Entonces ahí estamos añadiendo nuestra primera arista. En el caso contrario, esta T arista que la llamamos Q va a ser igual a auxiliar en la posición adyacente. Y vamos a utilizar un ciclo while que dice que T arista o Q en la posición siguiente, mientras sea diferente de null, o sea, mientras esta condición se cumpla, entonces Q o la T arista va a ser igual a Q en la posición siguiente y nuevo en la posición destino va a pasar a ser igual a 2. Entonces después de eso, T arista o Q en la posición siguiente va a pasar a ser igual a nuevo y ahí agregamos la arista a nuestra estructura. Bueno, este procedimiento lo que va a hacer es que se encarga de insertar un dato en la arista. Listo, entonces para eso vamos a utilizar una función de tipo void que se va a llamar insertar arista. Aquí vamos a definir dos datos de tipo char, de tipo carácter, uno que se llama ini y otro fin, y vamos a utilizar el tarista, que es el puntero que habíamos definido anteriormente, y lo vamos a iniciar de una vez en nueva estructura llamada arista. Entonces, tnodo auxiliar y auxiliar 2, los dos auxiliares anteriores. Vamos a utilizar un condicional que tiene que cumplirse esta función. P tiene que ser igual a null. Listo, entonces si P es igual a null, entonces le decimos que el grafo, perdón, está totalmente vacío. Y retornamos. Listo, entonces aquí nuevo en la posición siguiente va a iniciar en null. Vamos a mostrar, vamos a imprimir lo que diga ingrese nodo inicio. Entonces el nodo inicio lo vamos a almacenar en la variable ini y el nodo final en la variable fin. Entonces auxiliar va a pasar a ser igual a P y auxiliar 2 también va a pasar a ser igual a P. Entonces aquí vamos a utilizar un ciclo while, donde dice que mientras auxiliar 2 sea diferente de null, entonces vamos a utilizar un condicional, que para que este condicional se cumpla, auxiliar 2 en la posición nombre debe ser igual a fin. Aquí utilizamos un break y decimos que auxiliar 2 va a ser igual a auxiliar 2, pero ya en la posición siguiente. Y utilizamos nuevamente un ciclo while, donde vamos a utilizar el primer auxiliar que tiene que ser diferente de null. Volvemos al mismo ciclo donde dice que auxiliar en la posición nombre debe ser igual a ini, o sea, al inicio. Y aquí lo que hacemos es, llamamos el de agregar arista, ¿cierto? Llamamos la función anterior y utilizamos auxiliar, auxiliar 2 y nuevo y retornamos. Y aquí lo que hacemos es que pasamos a auxiliar
lo igualamos a auxiliar, pero ya en la posición siguiente. Ahí lo que estamos haciendo es ingresando el dato en la arista como tal. Bueno, para este procedimiento vamos a utilizar una función de tipo void. Este procedimiento lo vamos a hacer para eliminar una arista. ¿Listo? O sea, eliminarla no, vaciarla. Entonces vamos a utilizar una función de tipo void que se llama vaciar aristas y vamos a utilizar el puntero tnodo y lo vamos a pasar por referencia auxiliar. Entonces este arista que lo vamos a llamar q, r, vamos a decir lo siguiente entonces, que q va a ser igual a auxiliar en la posición adyacente y vamos a utilizar un ciclo while que diga que mientras esta función se cumpla, que q en la posición siguiente sea diferente de null, entonces r va a ser igual a q y después de eso q va a pasar a ser q pero en la posición siguiente. Y ahora vamos a borrar lo que haya en r. Aquí estamos eliminando el dato que hay dentro de la arista, o sea, estamos vaciando la arista como tal. Y en la siguiente función lo que vamos a hacer es eliminar un nodo. Listo, entonces para eliminar ese nodo también vamos a utilizar una función de tipo void, donde vamos a utilizar una variable de tipo carácter que se va a llamar var, y vamos a utilizar este puntero. También vamos a utilizar el auxiliar y una nueva variable anterior y vamos a inicializar ese auxiliar en P. Listo. Entonces vamos a decir eliminar un nodo. Entonces vamos a utilizar un condicional donde dice que si P debe ser igual a null. Si P es igual a null, entonces lo que hacemos es que decimos el gráfico está vacío. Porque si P es igual a null, quiere decir que ahí no hay absolutamente nada. Entonces, vamos a decir, ingrese el nombre de la variable y lo vamos a almacenar en esta variable de tipo carácter llamada var. Y aquí vamos a utilizar un ciclo while donde dice que mientras auxiliar sea diferente de null, se cumpla esta función. Entonces dice, si auxiliar en la posición nombre es igual a var, o sea, la variable anterior, entonces vamos a decir, vamos a hacer como unos condicionales anidados. Entonces aquí dice, si auxiliar la posición adyacente es diferente de null, entonces llamamos a esta función anterior y le decimos vaciar aristas en la posición auxiliar. O nuevamente abrimos otro condicional que decimos que si auxiliar es igual a P, entonces P lo vamos a igualar a P en la posición siguiente y vamos a eliminar ese auxiliar. Y aquí vamos a decir nodo eliminado. Listo, si no se cumple, entonces vamos a decirle que anterior en la posición siguiente va a ser auxiliar en la posición siguiente. Y lo que vamos a hacer es eliminar ese auxiliar. Aquí lo que vamos a hacer es imprimir algo que diga nodo eliminado y retornamos. Si no, bueno, aquí ya lo que estamos haciendo es cerrando condicionales. Vamos a igualar anterior a auxiliar y auxiliar lo vamos a poner en la posición siguiente de la estructura. Ya para eliminar una arista, vamos a utilizar nuevamente una función de tipo void que se llama eliminar arista. Y en esa función, perdón, lo que vamos a hacer es utilizar variables de tipo carácter, las mismas que habíamos definido anteriormente, ini y fin. Vamos a utilizar el puntero que habíamos definido también anteriormente, tnodo, el auxiliar y el auxiliar 2. Y la T arista también Q y R. Entonces vamos a decir eliminar arista. Listo, vamos a imprimir eliminar arista, ingrese nodo inicio, que es el que que es el que se almacena en la variable ini, e ingrese el nodo final, que es el que se almacena en la variable fin. Listo, entonces auxiliar lo vamos a igualar a P y auxiliar 2 también lo vamos a igualar a P. Entonces vamos a utilizar un ciclo while que dice que mientras auxiliar sea diferente de null, vamos a utilizar un condicional que diga que auxiliar 2 en la posición nombre va a ser igual a fin. Si esto se cumple, entonces hacemos un salto y decimos que si auxiliar 2 es igual a auxiliar 2 en la posición siguiente. Listo, aquí vamos a utilizar nuevamente otro ciclo while
para el auxiliar 1. Entonces dice, auxiliar 1 debe ser diferente de null para que se cumpla el ciclo. Entonces, si auxiliar en la posición nombre es igual a ini, entonces Q lo vamos a igualar a auxiliar en la posición adyacente. Y vamos a utilizar otro ciclo while donde dice que si Q es diferente de null, dentro de ese ciclo while utilizamos un condicional que dice Q en la posición destino es igual a auxiliar 2. Entonces, aquí vamos a hacer un condicional anidado que dice que si Q es igual a auxiliar en la posición adyacente, entonces ese auxiliar va a pasar a la posición adyacente, lo va a igualar a auxiliar en la posición adyacente y adyacente en la posición siguiente. Listo, si no, R lo vamos a utilizar, en R en la posición siguiente lo vamos a igualar a Q en la posición siguiente y vamos a eliminar ese Q. Entonces aquí imprimimos arista tal eliminada y aquí retornamos. Entonces, aquí ya nos salimos del ciclo y decimos que R lo igualamos a Q, Q lo igualamos a Q en la posición siguiente y auxiliar lo igualamos a auxiliar en la posición siguiente. Bueno, ahora para mostrar el grafo lo que vamos a hacer, nuevamente una función de tipo void, aquí lo que estamos haciendo es utilizar esas funciones para todo el ejercicio como tal, y la función se va a llamar mostrar grafo, entonces empezamos, utilizamos el puntero de nodo y ptr, y arista AR, listo, entonces ptr lo igualamos en p, y vamos a decir nodo, lista de adyacencia. Entonces utilizamos un ciclo while donde dice, mientras ptr sea diferente de null, imprimimos ese ptr en la posición nombre, ¿cierto? Y aquí dentro de este ciclo utilizamos un condicional que diga ptr en la posición adyacente debe ser diferente de null. Y AR debe ser igual, entonces AR lo igualamos a ptr en la posición adyacente. Utilizamos un ciclo anidado para esa función AR, perdón, para esa variable AR, donde diga que AR va a ser diferente de null. E imprimimos lo que hay ahí, perdón, imprimimos AR en la posición destino en la posición nombre. Y AR lo igualamos a AR en la posición siguiente. Saliendo del ciclo ya ptr lo vamos a igualar a ptr en la posición siguiente y utilizamos un inline. Eso para mostrar el grafo. Y para mostrar las aristas, nuevamente una función de tipo void que se llama mostrar aristas. Utilizamos tnodo, el auxiliar, tarista ar, la variable de tipo carácter var, y entonces vamos a decir ingrese nodo, lo almacenamos en var y vamos a auxiliar, lo vamos a igualar a p de una vez. Entonces vamos a utilizar un ciclo while donde dice que auxiliar debe ser diferente de null. Entonces dice, si vamos a utilizar un ciclo dentro, perdón, un condicional dentro de ese ciclo, que diga, si se cumple esta función que dice auxiliar en la posición nombre igual a var, entonces utilizamos un condicional anidado que diga, si auxiliar en la posición adyacente es igual a null, el nodo no tiene aristas. Si no, entonces, nodo, lista de adyacencia, entonces imprimimos aquí el auxiliar en la posición nombre y AR lo igualamos a auxiliar en la posición adyacente. Utilizamos un ciclo anidado donde diga que AR diferente de null, entonces imprimimos AR en la posición destino en la posición nombre y AR lo igualamos a AR en la posición siguiente. Utilizamos un inline, retornamos y le decimos que si no se cumple este ciclo, aux en la posición aux lo igualamos a aux en la posición siguiente. Y así estamos mostrando las aristas.